Vamos a hablar del tema que les anticipé la semana pasada. Vive tu asignación. Vive tu asignación. ¿Sabes? Que cuando conocemos a Dios y tenemos una relación con Él, nosotros tenemos la oportunidad de escuchar intimidades que están en el corazón de Dios, que Él las da a conocer a los que le aman. ¿Sabías? Quiero que veas tu relación con Dios como una oportunidad de tener una cercanía a Él que te permite conocer cosas que están en el corazón de Dios, cosas que son íntimas y que como Dios te ama, Dios las prepara para ti. Como tú le muestras amor, Él las tiene guardadas y preparadas y decide en la intimidad con Él, cuando estamos a solas con Él, revelarlas a nosotros por medio de su Santo Espíritu. Eso dice la palabra, que cosas que ojo no vio, cosas que no han subido al corazón del hombre. O sea que nosotros ni tenemos idea, ni nos imaginamos. Dios ha preparado estas cosas para los que le aman. Para las personas que aman a Dios, Dios tiene estas cosas guardadas. Y el siguiente verso dice que Él se las revela a aquellos que le aman. Él decide darlas a conocer. Por eso yo les hablo que son cosas íntimas que están en el corazón de Dios, que ni tú ni yo sabemos, pero cuando entramos en una intimidad con Él, cuando nos acercamos a Dios y llegamos a ministrar al corazón de Dios a través del amor que tú y yo le damos a Dios, le expresamos a Él, nosotros podemos accesar a su corazón y Él lo abre y empieza a decirte cuánto te ama, empieza a decirte, yo he tenido una sorpresa para ti, yo tengo una asignación para ti, yo te creé con un propósito y he guardado para ti una asignación. A veces la gente no sabe cuál es el propósito de Dios para su vida. Y la gente anda sin dirección y se anda preguntando, ¿y cómo yo conoceré la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es agradable. Realmente la voluntad de Dios, dice la palabra, que es perfecta. No le falta nada. Está completa la voluntad de Dios. ¿Y sabe la forma de acercarse a Dios y expresarle amor? Te facilitará conocer su voluntad. Acércate a Él. Acércate a Dios. Ama a Dios con todo tu corazón. Dile que lo amas. Decide expresar tu amor a Dios. Entrégale tu vida a Él. Pon tu vida en sus manos. Realmente tu vida le pertenece a Dios. Simplemente reconoce esa realidad y entrégala y dile, Señor, pongo mi vida en tus manos. Entonces, quiero decirte que en la experiencia con Dios, en algún momento, Dios abrirá su corazón, te dejará ver lo que hay en su corazón y te hará saber tu asignación. Te hará saber, yo te creé para este propósito. Te he creado con este fin. Y cosas que son, escúchame, específicas para ti. Que no son para todas las personas, pero son para ti. Hay personas que a veces no desarrollan
el máximo de su potencial en su vida. No lo logran desarrollar porque no reconocen cuál es la voluntad de Dios para su vida. No, es más, les digo que andan insatisfechos en la vida. ¿Ha conocido usted tal vez a alguien que no está del todo contento, satisfecho con su vida? Está tal vez feliz de haber logrado ciertas cosas, pero no tiene una vida plena, de satisfacción plena, siempre pensando que hay algo más que hacer, como que todavía no hubiesen llegado a encontrar su verdadera razón de la vida. Hay gente así. Hay gente que a veces ni se ocupa de buscar la verdadera razón de vivir. Y simplemente se conforman, se acostumbran, pues aquí estoy, como me trata la vida, dicen algunos. Sin embargo, yo quiero decirte hoy que tú tienes una asignación de parte de Dios. Cada uno de nosotros tiene un llamado, tiene una asignación que cumplir aquí en la tierra. Por eso le titulo a la charla que quiero compartir con ustedes: vive tu asignación. Vive tu asignación. Vamos a pedirle a Dios que nos hable. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, háblanos al corazón. Haznos entender que hay una forma única, hay una forma específica en la cual nosotros debemos vivir. Revélate hoy, abre el entendimiento para que trascienda la experiencia de adquirir conocimiento, información, y hoy se viva la experiencia de la revelación de Dios en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Y como cantábamos al principio, avívanos, Señor. Avívanos, imparte la verdadera vida, la que tú has diseñado para nosotros, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Miramos la escritura la semana pasada, parte de una oración que hizo Jesús. Y qué interesante, pues poder mirar o escuchar a Jesús orar. Imagínese usted que Él está orando, hablando con Dios, y usted lo está escuchando. En esa oración, Él le dijo: así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Si tú eres un seguidor de nuestro Señor Jesucristo, Dios te ha dado una asignación en este mundo. Tienes que saber que no estamos aquí simplemente para ocupar un espacio, que no estamos aquí solamente para luchar por nuestros objetivos personales. Tú tienes una razón de estar aquí en la tierra. Una vez que conoces a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, tú perteneces a la familia de Dios. Y al entrar activamente en esa conciencia de que fuiste creado por Dios y para Dios, tiene que despertar en ti hambre, sed, anhelo por vivir conforme al diseño de Dios o a la asignación de Dios para tu vida.
Porque cada uno de nosotros llegamos aquí a la tierra con propósito. No hay duda de eso. Y no importa la manera que hayas llegado, eso no quita el propósito de Dios. Porque algunos a veces pueden pensar que no hay propósito para su vida. O sea, usted escucha de pronto a un David. David, cuando oraba a Dios, cuando se arrepentía de su pecado, David decía: Dios mío, en maldad fui concebido. En pecado me concibieron mis padres. Eso es lo que él estaba diciendo. Y David tal vez se sentía marginado, olvidado, pero David se agarró de Dios mientras él solito estaba con las ovejas y mientras a él no lo invitaban a participar de los eventos importantes de la familia, y él era un hijo fuera del matrimonio, era un hijo en el cual no se le daba esa atención igual que a los demás hijos. Tal vez él pensó que no era digno de que Dios tuviera un propósito para su vida. Sin embargo, Dios tenía una asignación muy grande, muy específica para David. David conoce esto a través de un día especial donde Dios vino a visitar a David, donde Dios buscó a David, donde Dios le habló a David. Pero quiero decirte que antes de que Dios hiciera esto, por mucho tiempo David buscaba a Dios. Por mucho tiempo David expresaba su amor a Dios. David se refugió en Dios. Y hay gente que a veces no sabe cómo manejar su soledad. Aprendamos de personas como David. No se supone que aunque tú estés solo, te sientas solo. Puedes estar solo, puedes ser soltero. Pero tú puedes buscar en Dios una amistad, una relación, la cual Dios llene los vacíos emocionales que hay en tu vida. Al punto de que tú no sabes lo que es sentirse solo. David buscaba, David hablaba con Dios, David estaba en la presencia de Dios, y llegó el día en que Dios decide revelar su asignación a David y hacerle entender que David no fue creado para simplemente estar detrás de las ovejas de su papá, sino que David tenía un destino, tenía una asignación: ser rey de Israel, guiar al pueblo de Dios a una intimidad con Dios. David tenía una asignación. Mire la experiencia que tenía David en la presencia de Dios. Tenía que trascender más allá de lo que sucedía cuando él estaba cuidando las ovejas y tenía tanto y tanto tiempo, que allí él le cantaba a Dios, allí él tocaba el arpa. Él tuvo mucho tiempo para dedicarle a Dios, y Dios lo toma y le dice: esta experiencia que tú tienes conmigo, yo quiero que tú la compartas y que sea la experiencia de mi pueblo conmigo. David es quien establece un tabernáculo diferente a Moisés, donde está las 24 horas abierto el tabernáculo. Y David es el que establece que se hubiera alabanza y adoración continua en aquel tabernáculo, que no cesara la intimidad con Dios, el acercamiento a Dios, el amor, la expresión de amor a Dios. David tiene la oportunidad, por lo tanto, de hacer historia. Recuerden el día en que David trajo el arca, y por falta de conocimiento tiene la penosa experiencia de que
muera uno de sus hombres. Pero eso no desanimó a David de continuar adelante, sino por un tiempo estuvo triste, confundido, y se dedicó a buscar más a Dios y a comprender qué hice mal. ¿Qué pasó? Que hice algo que a Dios no le gustó. Cuando comprendió, corrigió su error y disfrutó de la presencia de Dios, porque recuerde que el arca era representación visible de la manifestación de Dios. Para el pueblo de Israel, el arca del pacto era simbólicamente ese lugar donde Dios descendía, donde Dios se manifestaba. Año tras año entraban al lugar santísimo, esto era con Moisés, y año tras año vivían una experiencia donde Dios manifestaba su amor, su misericordia hacia el pueblo, perdonando todos los pecados del pueblo. Y allí se veía en aquel tabernáculo de Moisés la nube, la columna, una señal visible de que ellos pudieran entender, ahí está Dios. O sea, el arca no es Dios, pero es una señal visible, ahí está Dios, ahí se mueve Dios, ahí se manifiesta Dios, ahí habla Dios. David tiene esta experiencia de traer esa arca, y David amaba la presencia de Dios. Por eso le hace un tabernáculo diferente, donde no cesa la alabanza. David es el que establece 7 tiempos en el día para adorar a Dios. Una cosa impresionante. O sea, este hombre es el que dice: yo prefiero estar en la casa de Dios que estar fuera de ella 1000 años. Yo quiero habitar en tu presencia, yo quiero permanecer en tu presencia. Ahora vea usted por qué Dios le da a David una asignación única, específica, que él podía entender y que él podía compartir, que él podía transmitirle al pueblo de Dios, hacerle entender lo significativa que era la presencia de Dios en su vida y la importancia de adorarlo y reconocerlo. Así que David cumple como rey, cumple en trascender su relación con Dios y motivar y enseñar al pueblo a amar a Dios, y lleva al pueblo a otra experiencia. Quiero decirte que asimismo Dios tiene algo especial y específico para ti. Y puede tomarte tiempo descubrirlo. Tiempo. Pregúntate, ¿qué será lo que Dios tiene contigo? Porque yo estoy seguro que es mucho más que levantarte en la mañana, atender a tu familia, enviar a todo el mundo a su destino, sea a su escuela, a su trabajo, y quedarte en la casa limpiando la casa o salir de la casa a trabajar, para regresar del trabajo a preparar comida, a atender tu familia otra vez, a recibir a tus hijos de la escuela, para entonces ver un poquito de noticias y tal vez algún programa antes de acostarte. Y así vivir todos los días, con la diferencia tal vez de levantar o sacar tiempo para estar con Dios en su presencia solas, día a día, con la diferencia de sacar tiempo para estar en la casa de Dios, venir a la iglesia. Pero aún así, creo que hay mucho más. Creo que hay un destino que Dios tiene para cada uno de nosotros, una razón
que te motiva a vivir. Para la gente, la razón, mire, para una familia empezando, su razón de vivir es la familia. Cuando tienen hijos, la razón de ellos para vivir son sus hijos. Pero vengo a decirte que cuando tú conoces a Dios, tu razón de vivir tiene que cambiar. Tu razón de vida cambia. No dejarás de amar a tus hijos, no dejarás de amar a tu familia, pero como dice un cántico, un nuevo amor. Ese cántico que dice, tengo un nuevo amor, viene a ser lo más importante en tu vida. Viene a tomar el primer lugar. Tu relación con Dios viene a apoderarse de tu vida. Por eso tiene que cambiar. Porque ahora estás comprendiendo y conociendo a aquel que te creó. Empiezas a entender y a conocer que somos ovejas de su prado, que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Esa revelación comienza a llegar. Yo soy criatura de Dios. Y el día en que acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador, la palabra me dice que soy una nueva criatura. Nueva. Si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Empezamos a entender Efesios capítulo 2 y verso 10. Nos dice, porque somos hechura suya. Lo dice. Fuimos hechos por Dios, hechura suya. Y dice, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Escuche, tú tienes una asignación de vida. Y ya Dios ha hecho todos los preparativos para que tú vivas tu asignación. No es que Él tiene que preparar, Él ya preparó de antemano, lo dice así. Todas las cosas para que tú puedas hacer la buena obra que Dios te asignó, te dio una asignación. Esa es tu razón de vivir. Esa es tu razón de vivir. Ese es tu motivo. Cuando comprendemos esto, tenemos entonces que buscar en el corazón de Dios la voluntad y la asignación. El primer punto que podemos establecer en esta mañana es que tu asignación proviene de Dios. Tu asignación proviene de Dios. Tu asignación no proviene de tu jefe en el trabajo. Escúcheme bien, porque a veces esto se puede interpretar. Hay personas que viven para su trabajo. Sí. Hay personas que pueden dedicarle 20, 30, 40 años a su trabajo. Y hay algunos que esa es su razón de vida. Mas yo quiero decirte que tu asignación no proviene de tu trabajo. Tu trabajo es simplemente un medio que utiliza Dios para facilitarte el tener ingresos. A no ser que tu asignación tenga que ver directamente con tu asignación. Ya cambia la cosa. Es por eso que mucha gente va al trabajo por necesidad. Trabaja por necesidad. No disfruta su experiencia de trabajo,
pero sabe que tiene que hacerlo porque tiene que comer. Porque el que no trabaja, que no coma, dice la Biblia. Entonces, ¿qué diferencia grande ocurriría en tu vida si tú vivieras tu asignación? Si tú descubres tu asignación, te dedicas a vivir por tu asignación, nadie tendrá que estar detrás de ti luchando para que tú vayas a trabajar. Nadie, todo lo contrario. Hay un entusiasmo, hay una felicidad, hay un gozo, hay una fuerza. Y yo te voy a decir más, cuando tú descubres tu asignación, tú obtienes la visión de tu vida. Dios siembra una visión. Estás dispuesto a dejarlo todo, a hacer los sacrificios que sean con tal de cumplir tu asignación. Anoche le hablaba a los hombres en la actividad de hombres. Y estábamos discutiendo cómo es que Abraham dejó todo. Cuando Dios le habló y le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela, o sea, quiero que lo dejes todo. Pero entonces Dios le habló y le dijo, haré de ti una nación grande. Dios le dice, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Y le dice, y tú serás bendición. Así, tú serás bendición. Al final del próximo texto dice, para explicar esa parte, dice, Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas. Dios le está diciendo a Abraham, yo quiero que tú seas una bendición aquí en la tierra. Mi asignación para ti es que seas una bendición. Pero quiero decirte que en el proceso del cumplimiento de tu asignación, yo te voy a hacer una nación grande, un hombre que no tiene hijos. Te voy a hacer una nación grande. ¿Vas a tener tanta descendencia? ¿Tantos hijos? ¿Qué fue, le decía yo a los hombres, qué fue lo que movió a Abraham a dejarlo todo? Yo, después que discutimos diferentes posibilidades, concluimos que fue una visión que Dios le dio, una asignación. Abraham estuvo dispuesto a dejarlo todo por una visión. Por eso te dije que cuando tú descubres tu asignación de parte de Dios, tú vas a descubrir una visión de vida. Dios transportó a Abraham al futuro y le dijo, así será tu vida. Y Abraham decide, yo voy tras esa visión, decide seguir esa visión, yo voy a cumplir esa asignación, yo quiero vivir esa clase de vida. Esa es la vida que me pertenece. Hoy te llamo a vivir tu asignación. Te llamo a descubrirla, a obtener la verdadera visión de Dios para tu vida. Donde te llevará a hacer los sacrificios que tengas que hacer. Volví a decirle a los hombres ayer, en la palabra les decía, ¿qué fue lo que llevó a Abraham a entregar a su hijo en sacrificio? Volví a decirles, fue la visión, fue la asignación. Abraham no dejaba de mirar al futuro. Si usted escucha a Abraham hablando con su hijo, Abraham le dice, Dios se proveerá a sí mismo. Abraham le dice a sus sirvientes, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Abraham está hablando de cosas futuras. Abraham está viviendo en la visión de Dios, en la asignación de Dios. Él no puede contemplar
que la asignación de Dios no se cumpla. Dios me habló, Dios me entregó este hijo milagrosamente, cumpliendo su palabra. Él no lo va a dejar muerto, Él lo resucitará, hará algo, pero la visión se va a cumplir. La asignación va a suceder. Cada uno de nosotros tenemos una asignación. Abraham tenía una asignación. Tú tienes una asignación. Una cosa así puedo decirte. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser bendición. Tú y yo hoy somos parte del cumplimiento de la visión y asignación que se le dio a Abraham cuando le dijeron: Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas. Si tu familia es bendecida, si mi familia es bendecida, es gracias a Abraham. Pero si la familia de mis hijos y las familias de mis nietos experimentan la bendición de Dios, es porque esa bendición que viene de Abraham, que está en mi vida, pasará a mis hijos, pero yo tengo que ser la manifestación de esa bendición para que se siga cumpliendo como una cadena o un ciclo que no se detiene. ¿Me sigues? Se manifiesta aquí, se manifiesta aquí. El día en que a alguien se le ocurre dejar de vivir en su asignación, dejar de vivir en obediencia a Dios, dejar de vivir en la bendición de Dios, entra a su vida, trae a su vida la desobediencia, la maldición. Y en lugar de continuar la bendición, comienza a pasar maldición, maldición. La palabra habla hasta 4 generaciones, hasta la 4ª generación. Pero el día en que alguien que esté viviendo en maldición reconozca a Dios, se arrepienta, como nos enseñaba Eduardo, se arrepienta, invoque a Dios, se convierta de su mal camino, entonces Dios comienza a oír la voz y Dios sana la tierra de toda maldición, sana la familia de toda maldición, y entra la generación, y la bendición, y la bendición está destinada hasta 1000 generaciones. 1000 generaciones. Tú y yo tenemos una asignación: ser una bendición de Dios a las familias de la tierra. ¿Cómo se logra esto? Quiero hablarles de la necesidad, en segundo lugar, de la asignación, del cumplimiento de la asignación. Primero, la asignación, establecimos, proviene de Dios. Es Dios quien trae la asignación a tu vida. ¿Cuál es la necesidad? La necesidad es grande. La palabra enseña que nosotros debemos ir y predicar el evangelio a toda criatura, que debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra, a todas. Y cuando la palabra está hablando de naciones, no está hablando necesariamente de países, está hablando de grupos de personas. Grupos de personas que muchos de ellos se han constituido en países, pero hay dentro de un país hay muchos grupos de personas también. Y son una sola nación. Por lo tanto, cuando nosotros miramos la cantidad de grupos de personas que hay sobre la faz de la tierra, actualmente hay 13,000 grupos de personas, actualmente, de los cuales unos 6,000, aproximadamente, le digo ahora, unos 6,300 grupos de personas ya tienen iglesias. Por lo menos podemos decir que un 2% de la población es cristiana. Un 2% de la población del mundo
conoce a Cristo, tiene relación con Cristo, de manera que todavía hay 3.800 grupos de personas que no tienen iglesia en su idioma. Ninguno. Y estamos hablando de 2000 años después de que Jesucristo le dijera a su iglesia, a sus discípulos: quiero que cumplan con esta asignación de vida. La asignación es: vayan y prediquen el Evangelio. Vayan y hagan discípulos. Enséñenles a guardar todas las cosas que han aprendido de mí. 2000 años después todavía quedan 3.800 grupos que nadie está llegando a ellos en su idioma, que nadie se ha ocupado de levantar una iglesia en esos lugares. Estamos ocupados con nuestras propias cosas, con nuestra gente. Y lo que estamos es mandando un mensaje negativo a los 3.800 grupos diciéndole: váyanse todos para el infierno. Fuerte. Pero ese es el mensaje indirecto. No nos importa que se vayan al infierno. 3.800 grupos sobre la faz de la tierra. Podemos entender con unas estadísticas científicas como la que estoy dando, que provienen de la información que me envía el pastor Rick Warren y su ministerio. Allí ustedes saben que este hombre lo hace todo científicamente, o sea, lo mide. Y él nos envió un devocional con esta información. Es por esto que las misiones hoy día son necesarias y todavía es la hora que no dan abasto. No es suficiente el esfuerzo que estamos haciendo. Sepa que la iglesia de Jesucristo se está esforzando para llegar hasta lo último de la tierra. Sin embargo, todavía no ha sucedido. Hay espacio, hay trabajo. Y es por esto que Dios toma personas y las llama a ir a llevar el Evangelio donde nadie ha ido. A veces ocurrieron en el pasado sacrificios de vidas de misioneros que entraron a lugares que les costó la vida, pero fue lo que abrió el camino para que llegaran otros misioneros y el Evangelio se estableciera. Quiero decirte algo, ahora aquí, cerquita, aquí en Puerto Rico, ¿cuántas personas hay a nuestro alrededor que no conocen a Cristo? Que al día de hoy no asisten a ninguna iglesia. Viven sin Cristo. Personas necesitadas de un cambio en su vida. Personas que hoy se están quitando la vida. Es increíble seguir escuchando noticias y recibiendo noticias de personas que hoy día se quitan la vida. Es el que en Hacienda. El abogado fue, ¿verdad? Me dijeron una persona que salió de Hacienda y se tiró y se mató. ¿Usted cree que se hubiera podido detener ese suicidio? ¿Usted cree que realmente hay oportunidad de intervenir con la gente que se está suicidando o se quiere suicidar? Yo vengo a decirle que sí. Es más, yo quiero mostrarle un ejemplo bíblico de una persona que se iba a suicidar, pero gracias a
a 2 hombres que estaban cumpliendo con su asignación, impidieron el suicidio de este hombre y lo trajeron a salvación. Y toda su familia se salvó. Vamos a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Encontramos a un hombre que saca su espada y se va a matar, se va a suicidar. Yo quiero que vean lo que estaba pasando en la vida de este hombre. En Hechos capítulo 16. Y mostrarle que si nosotros estamos haciendo nuestra asignación, estamos cumpliendo, tú y yo vamos a promover la vida, tú y yo vamos a bajar esas estadísticas de suicidio. Claro que tienen que bajar. Vamos a ver por qué la gente realmente se quita la vida. Hechos capítulo 16. Y miramos el verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Cuando una persona llega a este extremo de querer suicidarse, es porque cosas bien difíciles está enfrentando. Es porque no le ve solución a los problemas que tiene de frente. Este hombre estaba encargado de la cárcel y si algún preso se escapaba, tendría que pagar con su vida. Cuando vino aquel terremoto y él vio que se abrieron las celdas de la cárcel, todas las puertas estaban abiertas, dice la palabra pensando, escuche, pensando que habían huido los presos. Para que entienda un poquito la mentalidad de una persona que se va a suicidar, el problema que tiene esta persona es lo que está pensando. Está pensando en el problema. Está pensando en lo peor. Está pensando en que ya no hay solución. Ya ocurrió algo que no tiene, según su pensamiento, solución. Entonces, la persona recurre a buscar una solución. Como ha perdido la esperanza de resolver su problema, pierde la razón de vivir, piensa que lo mejor que puede hacer, en lugar de vivir la tristeza que está pensando que va a venir a su vida, el mal que va a venir a su vida, decide acabar con todo el sufrimiento. Y dice, ya no hay razón para que yo siga viviendo. Tú y yo tenemos que identificar los momentos que estamos viviendo. Si usted se pone a escuchar todas las predicciones que hicieron para el año 2012, todo apunta a que el 2012, las predicciones no cristianas, no de Dios, predicciones que vienen de otras fuentes, que no es Dios. Todos dicen que este año es el peor año y algunos hasta dicen que este año se acaba el mundo.
¿No han visto las películas de Hollywood? ¿Qué vamos a hacer nosotros, la iglesia de Jesucristo, que sabemos que eso no proviene de Dios, que el día y la hora no lo sabe nadie, y que todavía nos quedan 3.800 grupos de personas que alcanzar? Y que Dios es paciente y no ha venido porque no quiere que ninguno perezca, y nos está dando tiempo a la iglesia de Jesucristo para llegar a esas 3.800 grupos de personas. Entonces, lo que nosotros tenemos que estar alertas ante el mundo que no tiene a Cristo en su corazón, que está temblando, que está pensando equivocadamente y que está pensando que este es el fin. Nosotros tenemos que estar ahí, para... miren, cuando Pablo vio que aquel carcelero sacó la espada y que iba a quitarse la vida, él intervino, clamó, gritó y le dijo: no te hagas ningún daño, alguien tiene que detener el mal que está sucediendo, el mal que los seres humanos están haciendo a sí mismos. Sí se puede detener un suicidio. La Biblia aquí lo relata. Mire, vamos a leer un poquito más, que vea lo que esa intervención. Cuando cumplimos nuestra asignación y la vivimos, tenemos que estar dispuestos a esto. Dice: mas Pablo, verso 28, clamó a gran voz, le gritó: no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. ¿Sabe lo que está diciendo esto? Alguien tiene que intervenir en llevar un mensaje a los que están pasándola muy mal, a los que están pensando hacerse un mal muy grande a su vida. Alguien tiene que llegar, y si hay que hacer lo que haya que hacer para captar la atención, este hombre, Pablo, tuvo que gritar, clamar a gran voz para captar la atención de este hombre. Porque qué tal si somos tan tímidos que no captamos la atención y simplemente le decimos: está bien, voy a orar por ti, cuando tú sabes que la persona va rumbo a hacerse un mal. Habrá alguien que tenga la valentía de cumplir con su asignación, de vivir su asignación. Habrá alguien que pueda ser directivo y decirle: no te hagas ningún mal, no te hagas daño, no sigas haciéndote daño en tu vida. Sí puedes cambiar tu vida, sí puedes mejorar tu vida. Hay una salida, hay un cambio que Dios quiere hacer en tu vida. No es como tú piensas. Alguien tiene que atreverse a confrontar y a contradecir y decirle: lo que estás pensando no es. Aquel hombre pensaba que los presos habían huido, y aquel hombre, Pablo, le dice: no es como estás pensando, todos estamos aquí. Alguien tiene que traer la verdad, la verdad. Cuando vivimos nuestra asignación, compartimos la verdad, porque la gente que se hace daño están bajo engaño. Escucha, la gente que se está haciendo daño a su vida están bajo un engaño del enemigo. Su mente ha sido engañada. Recurren al alcohol, recurren a las drogas, recurren como un medio de sufrir, ahogar sus penas, aliviar sus penas, y lo que hacen es hacerse daño. Pero es todo por lo que están pensando. Pero alguien se tiene que parar firme en el cumplimiento de la asignación de Dios, de ser de bendición a los demás, ser una bendición. Yo quiero decirte que cada uno de ustedes tiene algo específicamente de cómo será una bendición a los demás. Hay algo que Dios te dio a ti que no me dio a mí, y que con eso especial que Dios te dio, tú vas a hacer una bendición a los demás. Vas a llegar. Entonces identifica cuál es tu asignación, cuál es la habilidad
el don espiritual, ese regalo que Dios le ha dado a tu vida para que tú seas una bendición a otros y para que tú detengas el mal en la vida de los demás y le digas a ellos, no tienes que hacerte ningún daño. Con esa forma única y específica que Dios te ha dado, que solamente tú puedes llegar a ciertas personas que nadie más llega sino tú. Yo no puedo llegar a todo el mundo. Pero bendito sea Dios que tenemos una iglesia de redimidos con diferentes experiencias de vida que nos da una forma única. Si recuerdan nuestra clase 301, la misión de nuestra vida, cada uno de nosotros tiene una forma única que no se repite. Y por tu experiencia de vida, tú tienes una formación que te permite llegar a gente que está viviendo cosas similares a las que tú has vivido. Y te permite ser una bendición a esas vidas. Te permite identificarte con la necesidad de esas vidas. Te permite entonces entender lo que otros no entienden. Hay cosas que tú vas a entender de otra gente mejor que la que yo lo puedo entender. Porque no es mi trasfondo, porque no es mi experiencia de vida. Yo puedo tener información y leer mucha información al respecto, pero nada como aquel que vivió en esa experiencia y que Dios lo sacó de esa experiencia de vida, lo salvó, lo transformó y llega y le dice, Dios lo hizo conmigo, lo hace contigo también. Y te conviertes en una bendición. Detienes el mal que está por arropar esa vida. Vive tu asignación. Y atrévete a intervenir. ¿Cuántos están entendiendo que hay que intervenir en la vida de la gente? Iglesia, porque tú amas al prójimo, interven. Haz la intervención que tengas que hacer. Una intervención de amor como esta, para librar a la persona del mal, es una intervención que traerá la salvación a su vida. Eso fue lo que sucedió a aquel hombre temblando, dice, cuando escuchó la noticia, todavía sin respuestas. La gente está confundida, la gente sin Cristo no sabe qué hacer con su vida, no sabe cómo solucionar sus problemas, aunque reconozca que Dios puede intervenir. Lo próximo que vemos es que el carcelero llega y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, él todavía tiene miedo. Él todavía está confundido. Así pasará cuando tú intervengas en una vida que se está haciendo mal y que va rumbo a destruirse y tú intervienes, la persona puede decirte, ¿y qué hago para cambiar? ¿Qué hago? ¿Cómo salgo de este problema? Tú tienes que estar listo para decirle, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Sabe que hay gente que no entiende que la solución a sus problemas es Cristo Jesús? Nosotros tenemos un tratadito que dice que Cristo es la solución a todos tus problemas. Sea cual sea, que tú estás perdiendo tu trabajo, que tú estás perdiendo tu familia, que tú estás perdiendo tu salud. ¿Qué se está perdiendo? Se le dice, cree en Jesucristo. Y la gente dice, pero, ¿y eso no me resuelve el problema? Claro que sí. Ese es el comienzo. Por ahí se comienza. Si tú quieres ser salvo de ese problema, tienes que empezar a creer. Cree en el Señor Jesucristo. Porque entonces el poder de Dios estará disponible para resolver tu enfermedad, tu necesidad, cual sea. Pero tienes que creer en Jesús. Tienes que creer en Jesús. ¿Ves por qué siempre empezamos resolviendo el problema indicándole a la gente la necesidad de creer en Jesucristo? Mire, yo no pierdo el tiempo en darle consejería a una persona que yo sé
que necesita a Jesús. Puede tener la complicación más grande matrimonial en su vida, pero mi consejo inicial en la primera intervención será: cree en el Señor Jesucristo. Por ahí empiezo. Cree en el Señor Jesucristo. Igual, tengo un problema económico gigantesco. Lo primero que yo voy a hablar no es de cómo ahorrar dinero, de cómo saldar las deudas. Cree en el Señor Jesucristo. Después, entonces nos sentamos y hablamos. Ahora estamos en la posición en la cual tú te puedes someter a Dios, obedecer a Dios, seguir el camino de Dios y sales de las deudas. Igual con el matrimonio, igual con la familia. Entonces, si vivimos nuestra asignación, nuestro mensaje será claro. ¿Hay una necesidad específica? Hay una solución específica. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Entonces, nuestra asignación proviene de Dios. Hay una necesidad real de cumplir esta asignación. La asignación que todos tenemos específicamente es ser una bendición, es buscar a los que están en necesidad e intervenir en sus vidas, aunque ellos no te inviten. Pablo le pidió permiso al carcelero, le dijo: por favor, ¿me das permiso de decirte algo? ¿Verdad que no? Pablo gritó, Pablo le dijo: para, no te hagas daño, detente. Y gracias a esa intervención atrevida, sin permiso, se salvó su vida y la de su familia. Necesitamos gente atrevida. Necesitamos gente que se atreve porque ama. Se atreve porque ama. Si tú amas, tú te atreves. Atrévete. Atrévete. Y en el nombre de Jesús, vive tu asignación. Vívela. Vívela. ¿Quién está cerca de ti? ¿Quién tú conoces? ¿Has escuchado algo de que necesita a Dios en su vida? Necesita que Dios cambie su vida. ¿Qué has hecho con ese conocimiento? Atrévete a intervenir. Atrévete a llegar a esa persona y decirle: quiero hablar contigo, necesito hablar contigo. Haz lo que tengas que hacer para captar la atención de esa persona. Saca el momento, háblale. Y que Dios te use maravillosamente para contestarle la pregunta que siempre tienen: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer para salir de este problema? Y estés listo para decirle: cree en el Señor Jesucristo y saldrás de ese problema. Serás libre de ese problema. Hay alguien por ahí diciendo: pastor, ¿y si no pasa nada? Tu función es llamar a la gente a la experiencia de la fe, a creer. Tu función no es hacer el milagro, Dios es el que lo hace. Dios es el que lo hace. Si no pasa nada, no significa que Dios no tiene poder. Todo lo contrario. Dios sigue siendo el mismo, el mismo, el mismo. Y Él ha de cumplir su palabra, y uno de los requisitos que tiene Dios es: si alguno se acerca a Dios, tiene que creer. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios
tiene que creer que Él existe, que Él es real y que Dios es galardonador de los que le buscan. Por eso volvemos a entender que la solución al problema es creer. Porque si no crees, no hay poder a tu favor que se manifieste de parte de Dios. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Por lo tanto, entendamos esta necesidad, entendamos esta asignación de buscar las personas en necesidad, intervenir en la vida de ellos y realmente entender que tú fuiste formado, creado para tu asignación. Todo lo que se necesita para que tú hagas tu asignación aquí en la tierra, ya Dios lo puso en ti. Tú fuiste formado, diseñado así para cumplir con eso. A veces decimos, es que yo no sé hablar. 20 excusas, como vimos a Moisés en la semana de santificación. Cuando Dios está dentro de ti, tus limitaciones desaparecen. Si Él te da una asignación y tú piensas que tú no sabes, que tú no puedes, pues es tiempo de que pongas a un lado esa forma de pensar y entiendas que en tu debilidad se perfecciona el poder de Dios. Ya no digas más tus debilidades. Quiero que digas conmigo, en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Y cuando voy a cumplir con mi asignación, si hay una debilidad presente, eso no es problema, porque el poder de Dios se perfecciona y la debilidad desaparece. Y todo el mundo tendrá que decir, Dios está con él, Dios lo está haciendo, eso, yo conozco a esa persona no tiene esas habilidades, es Dios obrando en esa persona. Cumple, vive tu asignación. ¿Cuántos están listos para ver el poder de Dios manifestarse en su debilidad? Vamos a vivir nuestra asignación. Vamos a vivir, que no sé orar, que no sé hablar, que no sé. El poder de Dios estará contigo cuando ores. El poder de Dios estará contigo cuando hables. De nuevo de Dios vendrá sobre ti para hablarle a esa persona. El poder de Dios estará contigo cuando ores por un enfermo. El poder de Dios estará contigo cuando tengas que intervenir en una crisis y detengas el mal. El poder de Dios. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos permita vivir nuestra asignación. Vamos a orar. Yo quiero que ahí reflexiones, porque Dios te está llamando a descubrir tu asignación. Dios te está llamando a vivir esta asignación que proviene de Dios. Dios quiere que tú vivas tu asignación. Y para que entiendas un poquito de tu asignación implica en que tú seas, una bendición a los demás. Dios quiere, como quiso con Abraham, lo quiere hacer contigo también, y serás bendición. Y serás bendición. ¿Por qué no le dices al Señor, Señor, yo quiero ser una bendición? Yo quiero cumplir con tu asignación y ser una bendición a mi familia. Yo quiero ser una bendición a mis compañeros de trabajo. Yo quiero ser una bendición, Señor, a mis vecinos. Yo quiero ser una bendición a Puerto Rico. Yo quiero ser una bendición. Atrévete a decirle, yo quiero ser una bendición a las naciones de la tierra. A las naciones. Piensa en grande. Quiero ser una bendición.
Dios, yo pongo mi vida en tus manos. La pongo en tus manos. Dile, venga tu reino sobre mí. Venga tu reino sobre mí, Señor. Y hágase tu voluntad. Hágase tu perfecta voluntad en mí. Yo sé que tú quieres y me creaste para que yo sea bendición. Me creaste al hombre y a la mujer. Lo primero que hiciste fue bendecirlos. Poner tu bendición sobre sus vidas. Padre, depositado tu bendición en cada uno de nosotros. El día que te conocimos como Señor y Salvador, tu bendición nos alcanzó. Vino sobre nosotros para que nosotros podamos ser una bendición a los demás. Ahora, Padre, glorifícate con mi vida. Glorifícate, muéstrame cómo puedo ser la bendición a los demás. Que tú me has dado, que es único, que es especial en mi vida, que yo puedo usarlo para bendecir a los demás. Pregúntaselo a Dios. Deja que Él te muestre qué te hará Dios para hacer la bendición a los demás. Comprométete con Dios, que tú vivirás tu asignación, porque tú serás una bendición. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. He sido bendecido para bendecir. En el nombre de Jesús, si tú lo crees, tú podrás declarar tu fe y decir: soy una bendición. Soy una bendición para los demás. Vivo para bendecir.